Hay una sensación que cada vez comparte más gente, y es esta idea de estar constantemente cansado. No cansado después de un día difícil, no agotado tras una mala semana. Hablo de despertarte cansado, vivir cansado, pensar cansado. Como si da igual cuánto descanses, tu energía nunca regresará realmente. Y lo extraño es que esto antes se asociaba a personas mayores, a alguien de 70 años, a alguien agotado después de toda una vida. Pero ahora le pasa a gente de 20, de 25, de 30. Personas jóvenes que supuestamente deberían sentirse llenas de energía. Viven mentalmente agotadas, y quizá tú también lo has notado. Te cuesta levantarte, te cuesta concentrarte, te cuesta incluso disfrutar las cosas. Y poco a poco empiezas a normalizarlo. Empiezas a pensar que así funciona simplemente la vida moderna. Café por la mañana, pantallas todo el día, ansiedad por la noche, dormir mal, repetir. Y lo peor es que muchísima gente ya ni siquiera recuerda lo que se siente tener energía real. No una falsa activación después de la cafeína. Energía de verdad, claridad mental, motivación, presencia, ganas de vivir. Porque hoy vivimos constantemente estimulados, pero profundamente agotados. Y durante mucho tiempo pensé que quizá necesitaba alguna solución complicada, algún suplemento raro, algún truco secreto, alguna explicación extrema que nadie conociera. Porque Internet está lleno de teorías, que si el problema es el azúcar, que si necesitas vitaminas, que si tu cuerpo está inflamado, que si necesitas desintoxicarte. Y aunque algunas cosas pueden ayudar, me di cuenta de algo bastante incómodo. El problema normalmente no está en algo complejo. Está en cosas básicas que llevamos ignorando durante años. Dormir mal, moverte poco, no desconectar nunca, vivir sobreestimulado constantemente. Y sé que esto puede sonar demasiado simple, pero precisamente ahí está el problema. La mayoría escucha, duerme mejor, y automáticamente deja de prestar atención, porque sentimos que ya lo sabemos. Pero saber algo, y realmente hacerlo bien, son dos cosas completamente distintas. Porque yo también pensaba que dormía más o menos bien, hasta que entendí algo importante. Sobrevivir no es lo mismo que recuperarte. Y ahí fue cuando empecé a entender por qué tantas personas viven cansadas incluso después de dormir 8 horas. Porque dormir 8 horas no significa realmente descansar, y ese es uno de los mayores problemas de la vida moderna. La mayoría de personas está físicamente en la cama, pero mentalmente sigue completamente activa. El cerebro nunca se apaga de verdad. Seguimos pensando, seguimos consumiendo, seguimos estimulándonos hasta el último minuto del día. Pantallas, notificaciones, vídeos cortos, música, noticias, mensajes, contenido constante. Y poco a poco el cerebro deja de entender lo que significa descansar realmente. Porque descansar no es solamente cerrar los ojos. Descansar es darle silencio al sistema nervioso. Y hoy vivimos en una sociedad donde el silencio casi desapareció. Siempre hay algo ocupando nuestra atención, algo haciendo ruido, algo reclamando energía mental. Y eso tiene consecuencias enormes, porque el cerebro humano nunca fue diseñado para recibir tantos estímulos durante tantas horas seguidas. Antes existían momentos muertos, aburrimiento, pausas, silencio. Ahora no. Ahora desbloqueamos el móvil automáticamente incluso sin motivo, como si nuestro cerebro hubiera olvidado cómo estar quieto. Y aquí aparece algo muy importante que casi nadie relaciona con el cansancio: la dopamina. Cada vídeo corto, cada notificación, cada estímulo rápido, cada pequeño pico de entretenimiento, activa sistemas de recompensa en tu cerebro. Y al principio parece inofensivo, pero cuando repites eso durante años, tu mente empieza a cambiar. Las cosas lentas dejan de estimularte. Concentrarte cuesta más, leer cuesta más, pensar profundamente cuesta más. Y descansar también, porque tu cerebro se acostumbra a vivir constantemente acelerado, incluso cuando no estás haciendo nada. Y quizá por eso tanta gente siente ansiedad simplemente estando sola en silencio. Porque el problema ya no es solamente físico, es mental. Vivimos hiperestimulados, y un cerebro hiperestimulado termina agotándose. Aunque no estés haciendo trabajo físico, aunque pases el día sentado, aunque no hayas hecho tanto. Porque el agotamiento moderno muchas veces no viene del cuerpo, viene de la sobrecarga mental constante. Y lo más peligroso es que muchísima gente intenta solucionar eso añadiendo todavía más estimulación. Más café, más energía artificial, más contenido, más distracción, más ruido. Como si el problema fuera falta de activación, cuando en realidad el cerebro está pidiendo exactamente lo contrario. Pausa, silencio, desconexión real. Pero vivimos tan acostumbrados al ruido,
que descansar empieza incluso a hacernos sentir incómodos. Y ahí es donde muchas personas quedan atrapadas durante años sin entender realmente qué les está pasando. Y cuanto más tiempo pasas viviendo así, más empiezas a sentir que algo dentro de ti funciona diferente. Te cuesta mantener atención, te cuesta terminar cosas, te cuesta incluso disfrutar momentos simples. Y poco a poco aparece una sensación extraña, como si estuvieras presente físicamente, pero mentalmente desconectado de todo. Porque el agotamiento moderno no siempre se siente como tristeza, muchas veces se siente como vacío, falta de energía emocional, falta de interés, falta de claridad. Y lo peligroso es que muchísima gente confunde eso con pereza. Se llaman a sí mismos vagos, indisciplinados, poco motivados, cuando en realidad llevan años viviendo con el sistema nervioso completamente saturado. Porque hoy no solo trabajamos físicamente, trabajamos mentalmente todo el tiempo, incluso cuando estamos descansando. Respondemos mensajes, pensamos en pendientes, consumimos contenido, saltamos entre aplicaciones, y el cerebro nunca entra realmente en calma. Es como tener 100 pestañas abiertas constantemente, y después nos preguntamos por qué nos sentimos agotados incluso sin hacer nada importante. Pero hay otra parte todavía más profunda de este problema. La vida moderna eliminó casi todos los momentos de recuperación real. Antes las personas terminaban su trabajo y desconectaban. Ahora el trabajo sigue en el bolsillo. Las redes sociales siguen activas. Las notificaciones siguen llegando. Y la mente siente que nunca puede relajarse completamente. Siempre queda algo por responder, algo por mirar, algo por consumir. Y aunque parece algo pequeño, esa sensación constante de estar disponible destruye muchísimo la energía mental, porque el cerebro humano necesita límites claros entre actividad y descanso. Pero hoy esos límites prácticamente desaparecieron, y quizá por eso tanta gente se siente cansada incluso después de vacaciones. Porque el problema no siempre es dormir más. A veces el problema es que nunca desconectamos de verdad. Seguimos estimulando la mente incluso mientras intentamos descansar. Y llega un punto donde el cerebro empieza simplemente a protegerse. Pierdes concentración, pierdes motivación, pierdes energía. No porque seas débil, sino porque tu mente lleva demasiado tiempo funcionando sin pausas reales. Y aquí es donde muchas personas intentan solucionar todo con productividad extrema. Más rutinas, más disciplina, más café, más presión. Pero un cerebro agotado no siempre necesita más esfuerzo. A veces necesita exactamente lo contrario. Menos ruido, menos estimulación, menos velocidad. Porque quizá el problema no es que estés haciendo poco. Quizá el problema es que llevas demasiado tiempo viviendo acelerado sin darte cuenta. Y quizá la parte más extraña de todo esto es que vivimos en la época más cómoda de la historia, pero muchísima gente se siente mentalmente destruida. Tenemos entretenimiento infinito, comida instantánea, tecnología, acceso constante a información, todo diseñado para hacernos la vida más fácil. Y aún así, nunca hubo tantas personas cansadas, ansiosas y desconectadas emocionalmente. Porque el problema no era solamente trabajar demasiado. El problema es cómo estamos viviendo. Vivimos rodeados de estímulos artificiales que secuestran constantemente nuestra atención. Y el cerebro humano no evolucionó para esto. No evolucionó para recibir miles de impactos visuales al día, cambiar de estímulo cada pocos segundos, comparar su vida con millones de personas, o sentir presión constante por producir todo el tiempo. Pero ahora eso es normal. Nos despertamos mirando pantallas. Pasamos el día reaccionando a notificaciones y terminamos la noche consumiendo contenido hasta quedarnos dormidos. Sin silencio, sin pausa, sin espacio mental. Y cuando una mente nunca descansa realmente, empieza lentamente a apagarse. Por eso muchas personas ya no sienten emoción genuina por casi nada. Las cosas simples dejan de estimular. Leer cuesta. Concentrarse cuesta. Incluso descansar cuesta. Porque el cerebro moderno vive acostumbrado a niveles absurdos de estimulación. Y aquí aparece una contradicción bastante triste. La tecnología prometía ahorrar tiempo, pero muchísima gente siente que nunca tiene tiempo para nada. Siempre corriendo, siempre cansados, siempre atrasados mentalmente. Como si la vida se hubiera convertido en una carrera constante que nadie recuerda haber empezado. Y quizá por eso cada vez más personas sienten nostalgia por cosas simples. Silencio, naturaleza, conversaciones reales, momentos sin móvil. Porque en el fondo, el cerebro sigue necesitando cosas humanas. Calma, ritmo lento, presencia, descanso emocional. Pero el sistema moderno recompensa exactamente lo contrario. Velocidad, distracción, consumo constante. Y cuanto más tiempo pasas dentro de esa dinámica,
más difícil se vuelve escuchar realmente lo que tu mente necesita. Porque el agotamiento moderno no siempre grita. Muchas veces se manifiesta silenciosamente, como apatía, como niebla mental, como falta de motivación, como una sensación constante de estar sobreviviendo, en lugar de vivir realmente. Y quizá lo más peligroso de todo es que tanta gente ya se acostumbró a sentirse así, que empieza a creer que esto es normal. Y tal vez por eso tanta gente vive esperando constantemente un descanso que nunca termina de llegar. Piensan, cuando tenga vacaciones descansaré. Cuando gane más dinero estaré mejor. Cuando tenga más tiempo recuperaré energía. Pero muchas veces el problema no desaparece, porque el agotamiento no viene solamente de lo que haces, viene de cómo estás viviendo. Porque puedes dormir 8 horas y seguir mentalmente saturado. Puedes tomarte un fin de semana libre y seguir sintiendo ansiedad. Puedes incluso dejar de trabajar unos días y aún así sentir que tu mente nunca se apaga completamente. Y eso ocurre porque el cerebro moderno rara vez entra en verdadero reposo. Siempre hay estímulos, siempre hay ruido, siempre hay algo reclamando atención. Y poco a poco, vivimos tan acostumbrados a esa sobrecarga que terminamos confundiendo supervivencia con normalidad. Pero hay algo importante que mucha gente descubre demasiado tarde. La energía mental no se recupera solamente descansando. También se recupera eliminando cosas, reduciendo ruido, reduciendo estimulación, reduciendo velocidad, porque un cerebro agotado no siempre necesita más motivación. A veces necesita menos caos. Y quizá por eso algunas de las personas más tranquilas que conoces no son necesariamente las más exitosas. Simplemente aprendieron a proteger su atención, su tiempo, su paz mental, mientras el resto vive reaccionando constantemente a todo. Y aquí aparece una realidad bastante incómoda. La vida moderna está diseñada para mantenerte distraído, porque una persona distraída consume más, piensa menos y rara vez se detiene a cuestionar cómo está viviendo realmente. Por eso tantas aplicaciones, redes sociales y plataformas compiten desesperadamente por tu atención. Porque tu atención se convirtió en negocio, y cuanto más tiempo pasas hiperestimulado, más agotada se vuelve tu mente, aunque no lo notes inmediatamente. Porque el cansancio moderno no siempre llega de golpe. Muchas veces aparece lentamente, hasta que un día despiertas y sientes que algo dentro de ti ya no tiene energía para seguir funcionando igual. Y quizá esa sea la señal más importante de todas. No necesitas más café, no necesitas otra fuente de dopamina rápida, no necesitas llenar cada minuto de tu vida con más estímulos. Quizá lo que realmente necesitas es volver a sentir silencio, pausa, calma. Porque al final, la mente humana nunca fue diseñada para vivir permanentemente acelerada. Y puede que gran parte del cansancio que sentimos hoy no venga de hacer demasiado, sino de nunca desconectar realmente. Quizá el problema nunca fue solamente el cansancio. Quizá el problema es que llevamos demasiado tiempo viviendo desconectados de nosotros mismos, desconectados del silencio, del descanso real, de la calma. Porque vivimos en una época donde descansar parece casi una pérdida de tiempo, donde siempre hay algo que hacer, algo que mirar, algo que consumir. Y poco a poco, muchas personas terminan pasando años enteros sobreviviendo, mentalmente sin darse cuenta, siempre estimuladas, siempre ocupadas, siempre agotadas. Pero el cuerpo y la mente siempre terminan pasando factura, porque ningún ser humano fue diseñado para vivir permanentemente acelerado. Y quizá por eso cada vez más personas sienten ansiedad incluso cuando no ocurre nada, porque el cerebro moderno olvidó cómo detenerse, cómo aburrirse, cómo simplemente existir sin necesitar estimulación constante. Y tal vez la verdadera solución no sea añadir más cosas a tu vida. Más productividad, más dopamina, más ruido. Quizá la solución empiece cuando eliminas parte del caos, cuando recuperas silencio, cuando vuelves a controlar tu atención, tu energía, tu mente. Porque al final, la vida moderna está diseñada para mantenerte distraído. Y una mente distraída termina agotada. Por eso proteger tu paz mental hoy se convirtió casi en una forma de libertad. Y quizá el verdadero descanso no empieza cuando duermes más. Quizá empieza el día que vuelves a sentir calma dentro de tu propia mente. Si te gustan este tipo de videos sobre psicología, vida moderna y cómo funciona realmente nuestra mente, suscríbete, porque entender el mundo moderno también significa entender lo que está haciendo contigo.